Amigos de la Crónica, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Eduardo Garza. No lo voy a presentar con todos sus títulos académicos porque me llevaría la mitad de su entrevista. Quiero presentar como un amigo que conocí en mis tiempos universitarios, cuando junto con un grupo de amigos pues creíamos que íbamos a cambiar México. Durante ese tiempo nos fuimos rodeando, fuimos conociendo algunos mentores que se convirtieron en un consejo para nosotros, y dentro de ellos una de las personas más importantes fue Eduardo, que nos fue guiando y fue una mentoría para nosotros. Nos fue enseñando muchas cosas sobre la vida, nos brindó un espacio para empezar a ver desde otra óptica ciertas situaciones y ciertos acontecimientos que iban pasando en nuestro país. Y pues nada, el día de hoy estoy aquí con él y vamos a platicar sobre algo realmente cruel, terrible, muy complicado, que es el caso de Camila, acontecido hace unos días en Tasco, Guerrero. Le pedí a Eduardo que abriera el espacio para platicar un poquito con él, ya que él tiene una manera bastante peculiar. Ustedes la irán descubriendo ahora en la conversación con él. Y pues nada, bienvenidos. Yo quiero que platiquemos un poquito de algo horrible, ¿no? No encuentro otra palabra para referirme a esto que sucedió en México, y es el caso de Camila, acontecido en Tasco el 27 de marzo. Vi un linchamiento en redes sociales que me pareció apabullante, y después me quedé pensando mucho en lo que ese suceso representaba, ¿no? Y entonces, cuando estábamos planeando la entrevista de esta semana, dije, bueno, platiquemos con Eduardo para ver otra óptica de lo que es esta situación, ¿no? Creo que el caso de Camila es un punto de inflexión, pero aquí más bien quiero que Eduardo nos comente un poquito qué es lo que él ve. Eduardo, qué gusto tenerte aquí. No, bueno, pues encantado y muy agradecido, y me encanta cómo retomas esta manera como los sueños y quizás las utopías, la locura nos hermanan, ¿no? Nos vinculan. Y alguien podría decir, ¿y cómo van con aquello de cambiar el país? ¿No? Irónicamente. Y uno está retado a que, más que olvidar esos sueños, los vaya pudiendo hacer más viables, afinarlos, profundizarlos racionalmente hablando, pero nunca abandonarlos. Y eso me parece muy importante, y pones en la mesa un tema verdaderamente interesante que quizás se puede convertir, o está llamado a mi juicio a convertirse en un acontecimiento. La diferencia entre un suceso que pasa desapercibido y un acontecimiento es que este segundo ya no se puede ignorar. Como tú dices, es un parteaguas, ¿no? No se puede ignorar ni en la indignación que genera, ni en la lección que genera, ni en las alertas que genera, ¿no? Hay palabras en nuestro léxico que eran, hasta antes de ser pronunciadas, desconocidas, pero a partir de que son pronunciadas se vuelven inolvidables. Hiroshima, Auschwitz, Cherno- Ayotzinapa. Chernobyl, Ayotzinapa, muy probablemente Tasco, Camila, ¿no? Dices, aquí pasó algo tan relevante que mal haríamos en no escucharlo. No podemos pensar igual al país antes o después de esto. Pero eso no necesariamente tiene que ver con algo, digamos, negativo que se genere. Depende de nosotros, y esa es la gloria de la narrativa y la bendición de estar hablando contigo hoy aquí, la que puede hacer la diferencia entre simplemente ver como algo que nos rebasa, que nos revuelca como una ola, o algo que, sin quitarle sus tintes dramáticos, sin querer, por supuesto, endulzar el buñuelo, sino con toda su peso y su crudeza y su gravedad, invitarnos a la reflexión también constructiva. Yo pienso que lo que hace que algunos de esos acontecimientos lo sean es precisamente que tocan y despiertan nuestros sentimientos morales, ¿no? Es un concepto bien bonito y bien interesante.
por ejemplo, la indignación. El suceso de Camila es hace exactamente 10 días, ¿no? En 10 días, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado un debate presidencial, está sucediendo mientras grabamos esto un eclipse que hace 30 años no sucedía. Pero ¿qué ha pasado con Camila? ¿En dónde está el país? ¿En dónde está la indignación? ¿Qué está pasando con las autoridades? ¿Por qué no tenemos a los jóvenes marchando, cerrando Reforma, exigiendo justicia? ¿Dónde está la indignación? A mí me preocupa mucho que ya como sociedad hayamos llegado a un punto en el que este tipo de tragedias suceden, son noticias, las normalizamos en los noticieros, son un escándalo en redes sociales, hay linchamientos públicos hacia quien se pronuncia al respecto, y 72 horas después estamos en otro tema, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con estas tragedias? O sea, yo todavía me acuerdo cuando era estudiante, entran a matar a 2 estudiantes en el TEC de Monterrey. Entonces hay un fenómeno estudiantil que se llamó Ni Uno Más, y los estudiantes del país a nivel nacional nos levantamos, por llamar de alguna manera, y todavía hubo algún tipo de movilización social, ¿no? O sea, con Ayotzinapa yo recuerdo haber ido a las manifestaciones para compartir el enojo, porque existía una indignación. Con Camila, ¿qué pasa? O sea, ¿qué le está pasando a México, Eduardo? Se roben a una niña, la violen, la tiren, pidan un rescate, linchen a sus secuestradores, maten al hijo de los secuestradores. Es, es una historia de terror. Y han pasado 10 días. ¿Qué le está pasando a México que ya nada nos sorprende? Creo que ahí no te puedo contestar con claridad, pero al igual que tú, intuyo que tiene que ver con la vorágine y la lógica de del mundo mediático, ¿no? En donde la apuesta claramente es que el escándalo de hoy borre el de ayer, ¿sí? Y cuando no lo hay, lo inventamos, ¿no? Cuando no lo hay, alguien dirá aunque sea una idiotez, ¿no? Este ejercicio de la caja china que conocemos, ¿para qué? Para borrar aquello que a mí me interesa que se borre, y como un ejercicio de poder mediático en el cual las personas de poder lo único que no quieren perder es la capacidad de dominar la agenda. Y algo que los descoloca profundamente, lo hemos visto en el caso del actual presidente, es el que alguien ponga un tema, el que sea, en la agenda, en la conversación del día de hoy, en el café nuestro, que no sea el que le conviene, ¿no? Entonces, hay algo de esto que no está en México, porque tú preguntas, ¿qué le pasa a México? Yo digo, no, hay algo de eso que tiene que ver con la lógica narrativa, con la lógica de los medios de comunicación, con esa civilización del espectáculo a la que se refería Vargas Llosa, que es una civilización que tiene esta lógica que termina, y lo prueba maravillosamente el peruano, el Nobel peruano, diciendo, termina envileciendo y trastocando las funciones más nobles que nos son posibles como humanidad. La política, la sexualidad, el arte, todo se puede desvirtuar en esta civilización del espectáculo. Pero también ahí la importancia de lo que estamos haciendo ahora, que es el homenaje a la memoria, ¿no? Al recuerdo como recordis, volver a pasar por el corazón las cosas, y hacer caso a nuestra propia indignación, a ese sentimiento moral, insisto, que es la indignación, para llevarlo a otro lado. Y aquí en ese otro lado te voy a decir 2 cosas, querido Cacho. Primero, a la compasión, porque ese es, desde el punto de vista de no pocos filósofos contemporáneos, el punto de partida de toda ética, es decir, el poder sentir lo que el otro siente, o imaginar al menos, querer acercarme al menos hasta donde pueda. ¿Nos hace falta compasión como sociedad? Yo veo muestras enormes y fascinantes y esperanzadoras de compasión,
pero también siento esa necesidad. No me atrevo a hacer un juicio como completo, ¿no? Ajá. Pero vaya pregunta y te prometo que me la llevo para reflexionar en ella. Y en ese caso, si realmente nos faltara, la siguiente pregunta es cómo educar en la compasión. Es decir, hay una carencia pedagógica en la ética, no en la ética como disciplina filosófica, sino como práctica cotidiana, como modo de vida, que es bien interesante. Y también en el caso de Camila Semiro, también lo quiero decir. O sea, así como vimos crueldad, etcétera, y se expresó esta lógica terrible de la turba enardecida, del comportamiento en masa. Del linchamiento. Del linchamiento. Terrible. O sea, si tuviéramos que aislar específicamente lo que fue el linchamiento, yo no creo que el linchamiento sea justicia. Cada cosa que sucedió en el caso fue peor, ¿no? O sea, Sí. el secuestro, pero vamos a pedir un rescate, pero vamos a violarla, pero vamos a asesinarla, pero vamos a envolverla en bolsas de plástica y desaparecerla. Y ya desaparecida vamos a pedir un rescate. Y concluimos con un linchamiento. O sea, cada cosa es peor. Sí. ¿Para ti qué es? O sea, ¿qué termina de representar? Es tan buena tu pregunta que creo que me rebasa, ¿no? Lo único que intuyo, querido Cacho, es que tiene que ver más con la psicología, digamos, que con la filosofía. En el imaginario colectivo puede ser en ese momento un muy mal entendido acto de justicia, ¿no? En donde yo digo, tú no mereces la vida, ¿no? Lo cual no me está permitido decir, pero se comprende que te diga en un momento de tal En un punto de quiebre. indignación y además no es la primera vez que ocurre en la historia de México ni de la humanidad, ¿no? Y entonces tiene que ver más con un fenómeno psicológico de despersonalización en la masa. Ortega lo dijo clarísimo, estamos en esa época de la cultura de masas, que con cualquier otra justificación que le queramos dar. Entonces, hasta ahí llego, ¿no? Hasta ahí llego. Hay veces en que ciertos temperamentos se pierden, y a veces nos perdemos de una manera no insana, en un partido de fútbol, en determinados espacios masivos, nos podemos perder de una manera razonable, controlada. Sí, en una discusión política un domingo familiar. Sí, porque me hace sentir fuerte esa identidad y la requiero. Entonces me acobijo en la masa. Es una masa. Pero hasta ahí llego, ¿no? La verdad es que, al igual que a ti, esto me sorprende, me rebasa, me indigna, me sobrepasa, me revuelca, me deja atónito. Y hasta ahí lo podría yo comprender. ¿Estamos realmente tan perdidos como sociedad como para no entender que estamos sobrepasando los límites ya de... Yo pienso, por ejemplo, que esta conversación es un ejemplo de que uno puede trascender la ira para llevarla a la atención. Te platicaba antes de entrar al aire de ese maravilloso libro que se llama Juntos, de esta activista S. Temelkuran. Y ella es fascinante porque ella genera como 10 pequeñas recetas para transformar el mundo en ese mismo idealismo con el que hablabas recién cuando me hiciste favor de presentarme. Y uno de esos 10, que ella misma dice no funciona uno solo, funcionan solo los 10 o muchos de ellos, es transformar la ira en atención. En atención. Y ella pone el ejemplo de Greta Thunberg, esta activista fantástica a favor de la sostenibilidad y del clima y del planeta, ¿no? Imparable, imparable. Pero por su propia condición de Asperger, no es una persona que exprese ira. Incluso cuando ella dice, estoy enojada, no... su lenguaje corporal no te lo está indicando. Esa condición se volvió una enorme fortaleza para ella. Porque
en lugar de mantenerse en la ira, se mantiene en la causa. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Es decir, no sé si, más allá de decir esto es cíclico y qué barbaridad y qué aparecerá mañana y se nos olvidará pasado mañana, yo te digo, la diferencia está en esta conversación, en lo que está pasando aquí, en tu necesidad y mi necesidad de recordar y de convertir nuestra indignación, que ya dije, es un sentimiento moral, ¿no? Y hay un catálogo fascinante de sentimientos morales. Todos estos sentimientos morales tienen una vocación a transformarse. Entonces, si logramos transformar la indignación en atención, en necedad a la cacho, entonces ya nosotros, en lugar de estar indignados sobre lo que no pasó, porque hay a veces metasentimientos, ¿no? Estamos indignados por lo que pasó, pero indignados por la reacción, y generamos una especie de autocumplimiento de profecías, en el cual la desesperanza aprendida, ¿no? Y aquí lo que dice es esa lucecita que da esta mujer fascinante, y tiene que ver con la primavera árabe como activista y que tuvo que viajar a otros países, exiliarse por mantenerse, es fascinante, porque está diciendo, sí, pero hay un valor en la memoria, en la transformación de la indignación en atención, en la constancia. ¿Qué pasa con las autoridades en esto? ¿No? O sea, no hay gobiernos buenos. Hay malos y muy malos. No hay buenos, bueno, no los conocemos. Hay malos y muy malos. Y la diferencia entre los no tan peores y los terribles no es el gobierno, es la sociedad civil. Entonces hoy estamos fallando. Por supuesto que estamos fallando, porque no hemos ejercido suficiente presión para que estos amigos se pongan a hacer su trabajo. Y ellos no son maestros en el arte de la compasión. Hay un punto en el cual la responsabilidad de los malos gobiernos es nuestra. Claro. No, o sea, claro, y dejar y endosar, como dices, la política a los políticos, ¿no? Es la peor idea, claro. ¿no? Como dicen, la política es algo mucho más serio como para dejársela a ellos. El adueñarnos de la plaza, por eso es tan fascinante, y ahí yo te lo pongo en contraposición, el fenómeno de las marchas y las concentraciones. Y en México hemos vivido muy esperanzadoras marchas y concentraciones hace poco. Porque no es nada más el efecto que tengan, y lo han tenido en situaciones específicas en donde se logra frenar una mala decisión o transformar una política pública. Es algo mucho más relevante, y es lo que le pasa a mí y a mi corazón cuando yo voy allí y te encuentro a ti y nos abrazamos. ¿Y por qué nos abrazamos? Porque nos estamos dando cuenta de que eso, que es el espacio público, la polis, las chivitas, es nuestra, no de ellos. Es nuestra, exactamente. Y nos estamos no adueñando, sino recuperando nuestro espacio, ¿no? Correcto. Es la responsabilidad por lo público. Lo público es nuestro y hoy le robamos un pedacito aquí al espacio público, y en ese momento tú sabes el poder que tienes. En ese momento tú sabes qué es lo tuyo. En ese momento te vuelves alguien capaz de exigir y de arrinconar a quien no está haciendo su trabajo. En ese momento, en fin, pasan cosas como verdaderamente significativas que van, insisto, más allá de lo puntual, que van hacia la línea del empoderamiento, que van hacia la línea del reconocimiento de quiénes somos, ¿no? Y que no pueden ser juzgadas solo por el enojo que generó en la mañanera siguiente o por eso no es. Es lo que significa, es el ir caminando de la mano de otros. ¿Qué hacer con la violencia? O sea, después de un caso tan grave como este, ¿qué hacer y qué no hacer con ella en México? ¿Hacia dónde debemos de tender? ¿Lo atendemos como sociedad civil? ¿Le exigimos a las autoridades? No les podemos pedir porque ya sabemos que es rarísimo que alguna vez resuelvan. ¿Qué hacer con la violencia en este país? Mira, primero te diría qué no hacer, ¿no? Y eso lo has dejado claro más más tú que yo en esta conversación, no domesticarnos a ella, no
no normalizarla utilizando tu propia palabra, que no sea un elemento más del paisaje cotidiano y noticioso. 2, no ideologizarla. O sea, series como Narcos, nunca más. Por ideologizarla yo digo, es curioso que con la violencia cada quien quiere llevar agua a su molino ideológico, ¿no? Y reforzar desde allí, miren, claro, la manera como yo veo la sociedad es la correcta. ¿Por qué? Porque todo viene de la superestructura económica. Es cuestión de la pobreza, es cuestión de el pecado, es cuestión de, no sé, ¿me entiendes? Sí, o sea, a todo le dan un causal. Un causal que no tiene que ver con la causa de eso, sino con lo que yo había pensado ya antes de eso. Entonces, yo veía el mundo así, y ahora que ocurre este acto de violencia me confirma que el mundo era así. No tuve la capacidad de pensar aquello, sino solo de aplicarle un molde de pensamiento determinado. Esto pasa muchísimo, si te das cuenta, ¿no? Entonces es muy doloroso, porque quiere decir que en el fondo no nos estamos dejando tocar por la realidad. Estamos simplemente encuadrando la realidad a nuestra manera previa de ver la vida, de ver el mundo, etcétera, ¿no? Yo creo que una tercera sería cuidarnos de la desesperanza aprendida de la que hemos hablado ya, ¿no? Es decir, pasa algo, me sorprendo, veo que no se puede, me resigno y entro en un círculo muy vicioso de pasividad. ¿Qué sí hacer con ella, no? En primer lugar, yo creo que la violencia nunca es buena. La violencia es la negación de toda ética. Olvídate de cuál de ellas, ¿no? Pero hay algo, pero hay algo previo que no debemos ignorar, que es la agresividad. Y la agresividad como tal, cuando no se ha transformado y desbordado en violencia, puede ser una fuerza enormemente constructiva, precisamente para el reclamo asertivo. Es decir, no podemos erradicar la agresividad de nuestra constitución humana, ¿no? Es algo que, es algo que te permite reaccionar. Es un sentimiento humano, natural, normal, necesario y digno, ¿no? Pero dolorosamente, como no hemos educado en la asertividad, en el reclamo firme, en la palabra firme, nos sigue horrorizando quien reclama. Dolorosamente terminamos en violencia. O sea, lo permitimos, lo callamos. Todo lo que callamos y callamos y callamos y callamos y callamos por años, de repente cuando Es un estalla, Express que explota. es un Hoy Express que explota, porque nunca le quitamos la pesa al Hoy Express para que de una manera, digamos, ordenada, lógica, clara, saliera esa presión, ¿no? Entonces ahí hay un elemento de inteligencia emocional, de educación emocional verdaderamente necesario. Sí, muy al estilo de lo que nos estaría diciendo Goleman con sus principios sobre la inteligencia emocional. Muy a ese estilo, pero voy a algo tan educativo y tan fantástico como el lenguaje mismo. Por ejemplo, las canciones. Hay maneras en donde el arte, la poesía específicamente, la novela, etcétera, son enormes, no es su finalidad, pero terminan siendo enormes educadoras. ¿Por qué? Porque nos proveen de lenguaje. Se ha probado cómo el lenguaje en determinados ámbitos, especialmente en los ámbitos del crimen organizado, etcétera, se empobrece de manera muy significativa. Como el registro de sus palabras es muchísimo menor del de Cervantes o García Márquez, ya no digamos. Sí, la cantidad de palabras con las cuales nosotros son 50, son 30, bueno, pero estoy pensando en personas, digamos, miembros del crimen organizado, y de esas 50 palabras, no sé cuántas sean exactamente, 30 yo no podría pronunciarlas aquí contigo. Claro. ¿No? O sea, son, ¿verdad? Y ese universo lingüístico también marca, tú lo sabes, la percepción que se tiene del mundo, ¿no? Entonces,
Hay una urgencia de poesía, hay una urgencia de formación humanística clásica, hay una urgencia de teatro, de buena música, de canciones que permitirían convertir esos sentimientos en general, esa agresividad en particular, en algo sumamente bello, sumamente constructivo, sumamente alentador, de lo civilizatorio incluso podría decir, que no podemos echar de menos. Entonces, ¿qué sí hacer con la violencia? Convertirla en palabras, convertirla en reclamos, convertirla en peticiones. ¿Cuál crees que es el catalizador que nos está haciendo falta para detonarlo? Porque la violencia la tenemos, es algo con lo que vivimos. ¿Cuál es el limón que le tenemos que echar al bicarbonato para que esto de verdad haga la efervescencia correspondiente y se desborde y entonces sí lo convirtamos en reclamos? Me has hecho tantas preguntas tan buenas que tengo la sensación, espero no ser decepcionante, No, de ninguna manera. estar contestando parcialidades, ¿no? Sí, quizás uno de muchos elementos para esa efervescencia a la que te refieres tenga que ver con la solvencia moral de esos líderes, ¿no? Lo que no sé si comparto es la metáfora de la efervescencia, porque me recuerda al Alka-Seltzer, ¿no? Está bien el Alka-Seltzer, pero de repente no sé si es eso o es una como transformación. El activista y el filósofo son de alguna manera contrarios, porque el activista finalmente, como en el momento de votar, que es tan relevante, tienes A o B. El activista no hace matices. Cuando tú estás en la calle, va por una A causa. o B, Claro. Y mientras más concentrada esté esa causa y sea una sola, es más probable que tenga éxito. No matiza. El filósofo vive de poner acentos, comas, punto y coma, puntos suspensivos y finales, letras capitulares. El filósofo dice sí, pero, no, aunque. Sí, estás lleno de grises, o sea, no eres blanco y negro. Es especialista en matizar. No es el blanco y negro del activista, sino es toda esta gama de pantone de grises matices, que te va a permitir, ¿no? Distinciones, ¿no? Sutilezas, pero sutilezas que nos hacen enfocar de una manera más inteligente la lucha. Tú me decías, nos conocimos por un ideal, y yo te decía que los años no lo rompan. No. Pero sí la racionalidad y el pensamiento le den la sutileza suficiente para tener más posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, en el fondo, esas dos personalidades del propio Merino o de cualquier maestro de esa naturaleza tienen que dialogar, ¿no? El activista nutrirse de la precisión del pensador y el pensador convertirse mucho más a la acción. Por ahí había un letrero en el Imdosop que decía que los que piensen, hagan, y que los que hacen, piensen, ¿no? Eso estaba buenísimo, ¿no? Correcto. O sea, pero en el fondo a lo que invita es a un mundo dialogante en el cual las fortalezas del mundo académico, del mundo filosófico, del mundo mediático incluso, etcétera, al dialogar se conviertan en algo que tenga mayor viabilidad y mayores posibilidades de éxito. Finalmente, Eduardo, justicia para Camila. ¿Crees que este país vaya a poder darle algún tipo de justicia a lo que le sucedió a esta niña? Mira, yo lo que sé es que el sistema judicial de un país es un botón de muestra de su sociedad y de su estatus. Cuando tenemos ímpetus de una justicia punitiva o revanchista o vengativa, estamos hablando de algo que ocurre en la sociedad. Si nos diéramos la capacidad de una justicia restaurativa, de una justicia transicional, de una justicia diferente, también estaríamos contribuyendo a una sociedad diferente.
Dime qué sistema jurídico tienes y te diré ¿Qué quién clase de eres. sociedad? Piensa en Florence Cassé, piensa en el caso de la señora Miranda de Wallace, ¿no? En los libros de dos amigos de la prepa que son Jorge Volpi y Ricardo Rafael, ¿no? Es una tesis muy de Michel Foucault, es una tesis filosófica, está diciendo eso. ¿Quieres conocer una sociedad? ¿Conoces su sistema judicial? Su sistema judicial y su manera de lidiar con la verdad. La madurez de una sociedad se mide respecto a su capacidad para poder lidiar con la verdad. Sí, metabolizar la verdad. Nos faltan años. O sea, Tú contestaste a tu pregunta, yo nada más no, bueno, dije sincera consideración, ¿no? No, yo creo que este país... Pero digamos que lo podemos poner en el otro sentido. Si aprendemos a lidiar con la verdad, si vencemos el cinismo de la posverdad, entendida como un simple juego narrativo en donde los hechos no cuentan. Por eso decía, no ideologicemos la violencia, ¿no? Entonces estaremos en condición de también ofrecer justicia. Hay una conexión entre sociedad, sistema judicial y verdad. ¿Cuál movemos primero? Posiblemente, si, como hemos hecho ahora, nos atrevemos a explorar la verdad, estaremos también contribuyendo a una mejor sociedad y a un sistema judicial que poco a poco vaya reflejando cosas mejores. Eduardo, me dejas como siempre pensando. Querido. Es una de tus mayores particularidades. Bueno, te agradezco enormemente el espacio. Me quedo muchísimo con esto de las sociedades que tengan que aprender a lidiar con la verdad. Me parece que hoy en día México desafortunadamente es un país perdido en el cinismo, ¿no? En los libros de historia decían que López Portillo decía lo peor que nos puede pasar es convertirnos en un país de cínicos. Yo creo que desafortunadamente ya lo somos. El México contemporáneo ha sido capaz de enormes atrocidades y de unas también liderazgos y mentalidades fantásticos, ¿no? Pienso en Javier Sicilia, estemos o no de acuerdo con sus posturas políticas, estoy pensando en él como un líder moral, estoy pensando en Alejandro Martí, estoy pensando en no pocas personas que a mi juicio que hacen mucho bien. Nos enteramos de las atrocidades contra transmigrantes, inmigrantes, pero también del esfuerzo de las patronas. Siempre hay eso en donde el acontecimiento terrible, como decía yo, nos hace ver lo peor y lo mejor de lo que somos capaces. Entonces, es en este y lo mejor invito a todos los que nos están escuchando a encontrar también cierta solidez para equilibrar nuestra denuncia a nuestro anuncio, ¿no? Para equilibrar nuestra posición crítica a aquello que puede ser deconstructivo, que puede haber de constructivo. Dolorosamente, desde el punto de vista cultural, no son pocos los ámbitos académicos incluidos, de alto nivel, de investigación de alto nivel, en donde, como decía el presidente Obama, encuentras personas con una capacidad diagnóstica envidiable, puntillosa, profunda, y casi cero capacidad de pronóstico, de aportación, de creatividad real, de osadía, ¿no? De osadía en el construir. Entonces, por allá te invito, no solo para ser justos y constatar una cosa y la otra, sino para ofrecerle al país lo que realmente nos está pidiendo, que sí es indignación, sí es no dejar pasar por alto la violencia, no ideologizarla, todo esto sí, pero también nos está exigiendo y nos está pidiendo a gritos soluciones, posibilidades, caminos transitables, viables, morales, humanizantes. Bueno, entonces concluyo esto
con, con algo que me deja un gran sabor de boca. Han pasado, creo que, no diré cuántos años, casi 20 de que nos conocemos, pero seguimos creyendo entonces que somos más los buenos y que en este país se pueden hacer las cosas bien. Por supuesto, por supuesto. Sin esa fe, dice precisamente ese Temelcurán que esa palabra es clave y que quizás la hemos reducido a un solo tipo de fe, ¿no? Lo asociamos a un fenómeno religioso, a creer, pero uno puede creer, no solo en Dios, pues, en un México mejor, en las posibilidades de las personas, de los colectivos, en la entrega, en sus resultados. Bueno, pues esa fe nos seguirá hermanando, amigo. Me parece perfecto. Muchas gracias, Eduardo.